Mompox, tierra de Dios. Así reza un famoso dicho que describe a este bello municipio, ubicado en el departamento de Bolívar en Colombia. Sus calles antiguas y sus grandes puertas permiten al visitante refugiarse en un viaje al pasado. Mompox es también tierra de artesanos, mujeres y hombres que con sus manos crean belleza y que con su espíritu conservan la tradición de sus ancestros. Uno de los artes más representativos de la región es la filigrana, en donde la naturaleza y la vida se convierten en joyas, en una representación de la realidad digna de ser lucida. Bueno, realmente la palabra filigrana es la palabra que le da el significado a nuestra técnica, que es el desarrollo de hilos muy finos de plata o de oro trabajados a mano. Es un proceso de hilado. Todas estas piezas son armadas y son elaboradas a mano. Mompox, cuna de la filigrana. En cuanto a la historia de la filigrana llega a la ciudad de Mompox por medio de la colonia española. El comercio que había entre los árabes y los españoles tenía una influencia de los moros, ¿ya? Con ellos entonces empieza a llegar esa técnica acá a raíz de que habían familias españolas que estaban encargadas del territorio y para su gobernanza ellos mostraban el poderío, igual que los indígenas, con las joyas que ellos exhibían. Mompox se convirtió en una de las ciudades más importantes en la época de la colonia, y con ello llegó este arte ancestral, que se ha extendido de generación en generación por más de 200 años, convirtiendo el oro y la plata en hilos tan delgados como el cabello humano para crear piezas que reflejen la tradición y la historia de sus creadores. Nuestro taller se llama Guamaris, es una tradición familiar, somos la tercera generación. En realidad nuestras familias no querían que nosotros fuéramos orfebres. Estábamos estudiando en la universidad y allí en la universidad nos dimos cuenta de que era como algo que ya venía intrínseco en nuestro querer hacer. Y vimos que la joyería era una opción de una profesión para nuestra vida. El abuelo, que es el que empezó con la tradición, en ese tiempo se separó del abuelo. Y entonces él, para cuidar a sus hijos, trabajaba descargando barcos y el otro tiempo trabajaba en joyería para poder hacer el sustento de su familia. Luego vino el papá, que cuando ya se volvió adolescente, a los 12 años, el abuelo empezó a llevarlo a los talleres. Tenía un gran amigo que lo apoyó en eso y le permitía al papá llegar a ese taller a que le fueran enseñada la técnica. Cuenta el papá de que él llegaba al taller y hasta que no lo echaban del taller él no se iba, porque tenía toda la voluntad de aprender la orfebrería. Y luego llegamos nosotros. Digo nosotros, aunque yo no soy de Mompox, pero la familia de mi esposo son los momposinos, que fue cuando nosotros nos conocimos en la universidad y él me cuenta de su familia, de lo que hace su familia y que su papá no quería que fuera orfebre, sino que tuviera otra profesión. Quería tener el orgullo de que tendría un hijo en otra profesión. Ahí nos conocimos y tuvimos a nuestra primera hija y así vinimos a Mompox, ¿ya? Y aquí en Mompox juntos empezamos la carrera de la orfebrería. Empezamos a ver todo el proceso para realizar una joya. Este proceso empieza como aprendiz, luego pasamos a ser obreros, luego auxiliar, ¿ya?, de joyería y por último oficial de joyería. Son estos rangos que se manejan en la etapa productiva de aprendizaje de la joyería.
Con respecto al proceso de elaboración, lo primero que realizamos es la asignación del diseño para saber qué cantidad de materia prima se va a utilizar en ese diseño. Las dimensiones, los tejidos, las cantidades. De ahí pasamos a la elección del metal, si se va a realizar en plata o en oro. En el momento de la elección del metal pasamos a un proceso de fundición. Ese proceso de fundición se hace por medio de fuego, ¿cierto? Un crisol que soporta calor y un molde que es el que nos va a dar el lingote. De ahí, de ese proceso de fundición, pasamos a la forja del lingote porque queda con ondulaciones. El molde queda con ondulaciones, entonces pasamos a la forja. De la forja volvemos a calentar y pasamos al laminador, que es donde se hace todo el ejercicio de reducir el lingote y ir formando ese hilo. Él lo que hace es estirar el metal. Cada 5 palacios nosotros aplicamos fuego para que el hilo sea maleable. ¿Ya? El fuego hace que el hilo sea maleable. De ahí pasamos a una herramienta que se llama tusteno, que es donde se hace el proceso de trefilado, que es para hallar los calibres más finos. Luego del trefilado pasamos al proceso de hormado de la pieza. Es allí donde entra en juego las herramientas básicas, las de mano, para poder formar todas las piecitas que se van a soldar. Después de hacer todo el hormado de la pieza pasamos a realizar la soldadura, que es fundir metal de plata con mayor aleación para que en el momento de colocar los puntos funda primero que las bases que ya hemos hormado. Después de hormado y armada la pieza, se aplican las soldaduras, se aplica fuego y se coloca sobre 2 metales para nivelar la pieza, que es la plantilla que estamos realizando. Paramos ahí ese proceso y pasamos a hacer el trenzado de los hilos, que es allí donde está el secreto de la filigrana. ¿Ya? Porque nosotros vemos en cada tejido, en cada pieza, como puros puntitos, como si fuera azúcar puesta sobre la pieza, que es el mismo trenzado de los hilos que le da ese efecto a la joya. No solamente calado, sino esos puntitos. Entonces, todos esos puntitos salen a raíz de el trenzar los hilos con 2 maderos. Utilizamos hilos hasta calibre 0.22. que es casi del grueso de un cabello, ¿ya? Por eso nuestra técnica, nuestras joyas son muy reconocidas a nivel nacional por ser un pueblo donde mantienen la misma calidad de hace 80, 100 años en sus joyas, en la realización de sus joyas. Entonces, en el momento de ya tener los hilos entorchados, trenzados, nuevamente vamos al laminador y la pasamos por unas masas que lo aplanan y lo dejan como una cinta, ¿correcto? Utilizamos para hacer todos esos tejidos internos un tornillo de relojería que lo adaptamos en la punta, le hacemos un corte para poder coger el hilo y enrollarlo.
haber aplicado los tejidos dentro de la plantilla, nuevamente tenemos que soldar. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la adherencia del tejido interno con la plantilla para que nunca se vayan a salir, ¿correcto? Después de soldar, volvemos a nivelar la pieza, pulimos, ¿ya? Y le damos los acabados a todos los bordes. Tenemos que pulir muy bien para que el borde de la joya dé el brillo, ¿cierto? Un brillo que hace que contraste con sus tejidos, ¿ya? Porque el tejido en filigrana queda una plata blanca, un blanco azúcar brillante, ¿ya? No como la platería normal, que es un gris brillante. Esa es como la diferencia entre nuestras joyas y las joyas tradicionales que se hacen en fábrica, ¿ya? Luego de tenerlas ya puliditas, vamos a un proceso de decapado. Anteriormente lo hacíamos con cianuro y peróxido, que son agentes altamente contaminantes. Ahora no, vino un programa de capacitación con Artesanías de Colombia y el SENA, y ahora lo hacemos con jugo de limón y sal, que esto es una receta que nosotros se la damos a nuestros clientes, a todo el que nos pregunta cómo limpiar nuestras joyas en filigrana. Y con ese jugo de limón y sal se coloca a hervir en un recipiente de vidrio o esmaltado. Cuando esa sustancia esté hirviendo, sumergimos las joyas, las dejamos 5 minutos hirviendo, luego las sacamos y las colocamos en agua con bicarbonato, que hace que el pH se nivele, y luego pasamos a cepillar con agua de detergente. Cuando ya está todo cepilladito, ya ella ha cogido nuevamente un color limpio, brillante, ya se le han quitado todas las impurezas, y pasamos a enjuagar y secar la joya. Preferiblemente con secador de cabello, o nosotros acá en el taller con el soplete de fundir, calentamos una piedra pómez, la calentamos y colocamos las joyas para que ellas se sequen, ¿correcto? Y si no tienen secador, entonces al sol del día que se pueda realizar esa limpieza. Y allí termina todo el proceso de elaboración de la joya. Ya de ahí pasamos a colocarlo en vitrina para la exhibición, para todas aquellas personas que visitan Mompox y puedan conocer nuestro oficio. La filigrana es el arte de la paciencia, una herencia que fue transmitida de los árabes a españoles y que encontró en Mompox un lugar donde desarrollarse. Un arte donde las manos son protagonistas y el pulso debe permanecer afinado, donde los artesanos tejen con metal obras que viajarán en el cuerpo de aquellos que se dejan seducir por su belleza. Realmente el ejercicio de desarrollar una pieza es bastante dispendioso. Es un arte que, como es totalmente hecho a mano, hay que ser muy paciente en toda la elaboración. Realmente el proceso de hormado, armado, el hilado, ¿cierto? Y la incorporación de los tejidos toman demasiado tiempo. ¿Qué hacemos nosotros en nuestro taller para ayudar a nuestra paciencia, ¿cierto? Esa paciencia aplicada en nuestra joya, es que hacemos por tareas. Hacemos un día solo plantillas, otro día solo soldaduras. ¿Para qué? Para que en el momento de desarrollar la pieza ya tienes trabajo avanzado. Este oficio necesita mucha concentración, necesita tener esa capacidad de decir, lo voy a hacer calmadamente, pacientemente, para que la joya quede correcta, quede como la exige la ficha técnica que estamos elaborando. Todos nuestros maestros nos decían, la paciencia es virtud de príncipes, y yo como orfebre debo ya adquirirla. Entonces, esa virtud de ser pacientes la aplicamos en el momento de realizar la pieza. ¿Por qué? Porque usted va a tener esa capacidad de aceptar que si se equivocó, tiene que desarmar y volver a armar, ¿correcto?
para que quede una joya perfecta, una joya hermosa, una joya que no solamente representa lo que tú eres, sino representa la cultura de nuestro pueblo, ¿ya? Estamos dando la cara de nuestro pueblo, no es solamente el taller de la persona tal o el oficio de un taller, no, realmente es la cara de la ciudad de Mompox, porque todo el mundo cuando viene, nos hablaron de filigrana en Mompox, entonces empezamos a mostrar en nuestras joyas que realmente detrás de esa joya hay alguien que se ha dedicado, que se ha tomado un tiempo valiosísimo para desarrollar esta cultura y esta tradición de la joyería mompocina. Buenas tardes, muchachos, bienvenidos al taller de Guamaris. Hoy vamos a hacer este taller práctico, estas son las herramientas, que es un kit con el cual ustedes van a conocer principalmente la técnica de la filigrana. Con respecto al futuro de nuestro oficio, de nuestro arte, estamos haciendo semilleros. En Mompox hay una escuela taller donde se hace la formación de los jóvenes para el desarrollo de esta técnica. También nosotros aquí en nuestro taller en Guamaris también tenemos un salón exclusivo para dar esas clases, para ir motivando a los jóvenes que salen de su colegio, que no tienen oportunidad para ir a la universidad o de pronto están dándose un tiempo mientras escogen qué profesión tomar. Entonces los invitamos a que vengan con nosotros, a que participen de los talleres didácticos para irlos enamorando, porque es su tierra, es su cultura, y ellos como lo viven todos los días, no le dan la importancia, ¿cierto?, que ella merece. Entonces cuando los traemos al taller didáctico, le mostramos la importancia de este oficio que hay en nuestra región, ¿ya?, para que ellos puedan también desarrollar y promover ese futuro para este tipo de joyería. Porque realmente las pruebas a los aprendices, como hablábamos en un comienzo, es de buscar aquellos aprendices que tengan esa capacidad de paciencia, ¿cierto?, de motricidad en sus manos y que sean muy creativos, porque a pesar de que tenemos diseños heredados, también nosotros hacemos adaptaciones de diseños que vemos en revistas, que vemos en entrevistas. ¿Para qué? Para ir a la vanguardia del tiempo con ellos y también hacer así que los jóvenes se incluyan para que ellos creen diseños que vayan de acuerdo al rol donde ellos se manejan, donde se desempeñan. Bueno, les cuento que con respecto a los diseños, nuestra generación ha sido bendecida por ese espacio porque hemos tenido todos los diseños heredados del abuelo y del papá. Y ahora nosotros que hacemos innovaciones sobre esa herencia que nos dieron, ¿correcto? Los diseños son inspirados mayormente en la naturaleza. La economía de Mompox antes era una economía anfibia, ¿correcto? Ahora la economía de Mompox es una economía de cultura, de tradición, de turismo, ¿ya? Y nosotros venimos de esa economía anfibia donde todo el enfoque de la joyería se daba sobre la naturaleza, sobre la fauna. Luego empezó a verse todo lo que es la arquitectura de Mompox, todo lo de las ventanas, las puertas, toda esa forja es influenciadora de los diseños mompocinos. Nosotros empezamos a elaborar ese tipo de diseños con el abuelo, enseñándonos con una rosa, las rosas mompocinas, que son típicas, son de toda la vida. Tú puedes venir dentro de 20 años a Mompox y vas a encontrar la misma rosa. Puedes encontrar muchos diseños, pero siempre va a estar la rosa mompocina. También igual a las mariposas. Las mariposas es un arte donde nosotros tenemos mucha variedad de mariposas en Colombia y nosotros al ver una mariposa hacemos todo el boceto de trasladarlo a los tejidos en filigrana
y ser representados en una joya. Las mariposas, como hablábamos de Gabriel García Márquez, que en su libro de 100 años de soledad habla de las mariposas amarillas, era el auge del oro con el cual se hacían las mariposas amarillas, ¿ya? Nosotros vemos que en cada historia que va enfocada a Mompox, siempre tiene que haber un espacio para la orfebrería, porque ha significado parte de la economía de nuestra ciudad. Mompox está establecido como la cuna de la filigrana a nivel nacional. Nosotros tenemos toda una responsabilidad gigante de conservar nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro arte. Por eso nosotros cada vez que una persona nos visita, tenemos en nuestra joya impreso eso, una responsabilidad de decir, este es nuestro arte, nuestra cultura y queremos que tengas parte de nuestra esencia en tus manos. Es algo maravilloso poder ser parte de esta familia orfebre, porque somos muchos en Mompox, ¿cierto?, que trabajamos en este oficio, dando a conocer un lugar maravilloso, un lugar que ha inspirado a poetas, a escritores, a cantantes, porque también han venido muchas personas a ver cómo es Mompox, a mostrar Mompox de diferentes puntos de vista. Y este es nuestro punto, la joyería artesanal que nosotros realizamos. Por eso esperamos que este espacio de mostrar nuestra filigrana quede grabado en el corazón de todos, porque es muy importante para nosotros que reconozcan a Mompox como la cuna de la filigrana. La tarde cae en Mompox y bajo el cielo rojo descansa una tradición. Descansan las manos y la memoria de un arte que se resiste a morir y que promete prolongarse, porque para muchos es una joya más, pero para las manos que transforman el metal en arte, la filigrana significa todo. La filigrana para mí son tejidos que llevan un sentir al alma, que hacen que tu vida sea plasmada en esa joya. O sea, es una experiencia tan bonita que nos ha hecho crecer, que nos añade ese espíritu de emoción, de vamos a crear, de vamos a hacer, de que representa a nuestra familia, de que las personas llegan y dicen, ay, pero usted y toda su familia, y sí, el abuelo, el papá, ahora nosotros. Eso no se consigue fácilmente. Hay que tener amor por el arte para poder uno estar hoy día aquí. Y también ese mismo amor empujarte a promover a que tus hijos, a que tus amistades también puedan participar de ese oficio, de ese arte maravilloso como lo es la filigrana.